Mariana, buen día. Bueno, intentemos de vuelta. Mariana. ¿Me escucha? Sí, ahora sí, perfectamente, Mariana. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están todos por ahí? Bien, Mariana, contame, eh, primero, ¿cuántas horas estuviste vos parada o varada en Zárate? Bien, en el marco de estas inundaciones que vimos durante el fin de semana en Buenos Aires, hubo muchos colectivos que venían en viaje y por lo menos 5 horas tuvieron que sufrir el estar varados. Algunos incluso más, dependía del recorrido que hicieron. Yo estuve por ruta 12, con lo cual la zona era muy tranquila, realmente no hubo grandes dificultades, solo esperar a que se reanude la circulación. Pero bueno, las zonas más afectadas al momento de llegar a Buenos Aires era sin duda el acceso por ruta 9, que es de alguna manera el más directo y el tradicional. Bien, contame un poco de las elecciones de ayer, tu vivencia. Bien, ayer hubo elecciones aquí en la ciudad de Buenos Aires, en Capital exactamente, y me parece que a diferencia de lo que muchas encuestas anunciaban, lo cual viene fallando realmente hace bastante en materia de encuestas, a diferencia de eso, me parece que están siguiendo la línea de las primeras elecciones que fueron en Santa Fe este año. Para muchos fue un batacazo el triunfo de La Libertad Avanza con el candidato Manuel Adorni a la cabeza. Sin embargo, de alguna manera me parece que si miramos para atrás lo que viene pasando en este año de elecciones legislativas era una de las opciones más claras que podía pasar. Realmente aquí la expectativa en general se hablaba de un triunfo de Santoro que finalmente quedó segundo e incluso se hablaba de una elección mucho más competitiva por parte de Los Penatos, que era la candidata de el PRO, que finalmente no pasó y sin lugar a duda el PRO fue el gran perdedor de esta elección. Ujú. Ahora, cuando vos mirás ese escenario, ¿vos ves que Macri ya es el final de él? Me parece que lo que pasó, creo que lo que pasó con el PRO es que nunca pudo generar candidatos fuertes más allá de Macri, de Mauricio Macri, porque incluso aquí en Cava, en Buenos Aires, es mucho el cuestionamiento que hay para esta etapa de Jorge Macri como jefe de gobierno. Con lo cual, incluso Macri se tuvo que poner a la par de los penatos porque realmente no era conocida políticamente la actual diputada nacional, y me parece que eso afectó. En sí habría que ver si es que Macri se puede de alguna manera reordenar, pero me parece que sería sí o sí en el marco de integrarse de alguna manera a la Libertad Avanza y no tanto siendo el líder de su espacio, porque evidentemente hoy no está generando la adhesión que hace años atrás. Ujú. Y la euforia de Milei, Me parece que la euforia de la libertad avanza, de alguna manera fue bastante pedido el festejo. Creo que la libertad avanza lo que hizo de correcto en esta campaña, pese a que fue en Ciudad de Buenos Aires, fue haber nacionalizado la elección, del hecho de equiparar al candidato, a Manuel Adorni, que si bien es muy conocido, sobre todo en el mundo de redes, incluso antes de haber llegado a la posería presidencial, de alguna manera, hay un mundo de redes sociales en el que era muy activo y era muy conocido Manuel Adorni, pero sin embargo, incluso antes de haber llegado a la posería, y me parece que el acierto que tuvo la Libertad Avanza fue haber equiparado, por un lado, a Adorni con el presidente, mostrar que era su candidato y de alguna manera plantear esta nacionalización de la elección, mostrando que de alguna manera lo que se estaba eligiendo acá es un sistema político y no en sí
un legislador porteño. Era fuerte esa en la pulseada. ¿Quién ganaba la derecha? Buenos Aires, ¿no? Sí, sin lugar a duda era fuerte porque en realidad la disputa aquí de la Libertad Avanza era con el PRO, porque recordemos que el PRO hace 18 años que de alguna manera ganaba todas las elecciones de una manera cómoda, con lo cual era un desafío grande para la Libertad Avanza que de alguna manera lo ha pasado a eroso y ahora se plantea como un nuevo escenario. Recordemos que en un par de meses también se van a realizar elecciones en provincia de Buenos Aires previo a las elecciones nacionales de octubre, con lo cual evidentemente la Libertad Avanza se está ya asentando como un partido nacional, que de alguna manera era la gran duda que tenían todos y la debilidad que desde los otros sectores buscaban. Tanto de el peronismo o lo que queda de el peronismo tradicional como lo conocemos, o PRO también, porque incluso también hay que hacer referencia al radicalismo con los candidatos, por ejemplo, la candidata Lula Levy, que es la candidata de Martín Lustó, quien hoy es el presidente del Partido Radical, realmente tuvo muy pocos votos, un poco más del 2% de los votos fue para Lula Levy, con lo cual la verdad que es muy, muy bajo en cantidad y están totalmente fuera de la escena política y de la elección de la gente. Volvemos en unos minutos ya con algunas entrevistas que hiciste ayer. ¿Puede Bien, ser? perfecto. Muy bien, gracias. Hasta luego, Mariana. Mariana, buen día. Bueno, intentemos de vuelta, Mariana. Mariana. ¿Me escucha? Sí, ahora sí, perfectamente, Mariana. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están todos por ahí? Bien, Mariana, contame, eh, primero, ¿cuántas horas estuviste vos parada o varada en Zárate? Bien, en el marco de estas inundaciones que vimos durante el fin de semana en Buenos Aires, hubo muchos colectivos que venían en viaje y por lo menos 5 horas tuvieron que sufrir el estar varado. Algunos incluso más, dependía del recorrido que hicieron. Yo estuve por ruta 12, con lo cual la zona era muy tranquila, realmente no hubo grandes dificultades, solo esperar a que se reanude la circulación. Pero bueno, las zonas más afectadas al momento de llegar a Buenos Aires era sin duda el acceso por ruta 9, que es de alguna manera el más directo y el tradicional. Bien, cuéntame un poco de las elecciones de ayer, tu vigencia, tu vivencia. Bien, ayer hubo elecciones aquí en la ciudad de Buenos Aires, en Capital exactamente, y me parece que a diferencia de lo que muchas encuestas anunciaban, lo cual viene fallando realmente hace bastante en materia de encuestas, a diferencia de eso, me parece que están siguiendo la línea de las primeras elecciones que fueron en Santa Fe este año. Para muchos fue un batacazo el triunfo de la Libertad Avanza con el candidato Manuel Adorni a la cabeza. Sin embargo, de alguna manera me parece que si miramos para atrás lo que viene pasando en este año de elecciones legislativas era una de las opciones más claras que podía pasar. Realmente aquí la expectativa en general se hablaba de un triunfo de Santoro que finalmente quedó segundo. E incluso se hablaba de una elección mucho más competitiva por parte de Los Penatos, que era la candidata de el PRO, que finalmente no pasó y sin lugar a duda el PRO fue el gran perdedor de esta elección. Ujú. Ahora, cuando vos mirás ese escenario, ¿vos ves que Macri ya es el final de él? Me parece que lo que pasó, creo que lo que pasó con el PRO es que nunca pudo generar candidatos fuertes más allá de Macri, de Mauricio Macri, porque incluso aquí en Cava, en Buenos Aires, es mucho el cuestionamiento que hay para esta etapa de Jorge Macri como jefe de gobierno.
Con lo cual, incluso Macri se tuvo que poner a la par de los penatos porque realmente no era conocida políticamente la actual diputada nacional, y me parece que eso afectó. En sí habría que ver si es que Macri se puede de alguna manera reordenar, pero me parece que sería sí o sí en el marco de integrarse de alguna manera a la Libertad Avanza, y no tanto siendo el líder de su espacio, porque evidentemente hoy no está generando la adhesión que hace años atrás. Ujú. Y la euforia de Milei, Me parece que la euforia de la libertad avanza, de alguna manera fue bastante pedido el festejo. Creo que la libertad avanza lo que hizo de correcto en esta campaña, pese a que fue en Ciudad de Buenos Aires, fue haber nacionalizado la elección, del hecho de equiparar al candidato, a Manuel Adorni, que si bien es muy conocido, sobre todo en el mundo de redes, incluso antes de haber llegado a la vocería presidencial, de alguna manera, hay un mundo de redes sociales en el que era muy activo y era muy conocido Manuel Adorni, pero sin embargo, incluso antes de haber llegado a la vocería, y me parece que el acierto que tuvo la Libertad Avanza fue haber equiparado, por un lado, a Adorni con el presidente, mostrar que era su candidato y de alguna manera plantear esta nacionalización de la elección, mostrando que de alguna manera lo que se estaba eligiendo acá es un sistema político y no en sí un legislador porteño. era fuerte esa la pulseada. ¿Quién ganaba la derecha? Buenos Aires, ¿no? Sí, sin lugar a duda era fuerte porque en realidad la disputa aquí de la Libertad Avanza era con el PRO, porque recordemos que el PRO hace 18 años que de alguna manera ganaba todas las elecciones de una manera cómoda, con lo cual era un desafío grande para la Libertad Avanza, que de alguna manera lo ha pasado a eroso y ahora se plantea como un nuevo escenario. Recordemos que en un par de meses también se van a realizar elecciones en provincia de Buenos Aires previo a las elecciones nacionales de octubre, con lo cual evidentemente la Libertad Avanza se está ya asentando como un partido nacional, que de alguna manera era la gran duda que tenían todos y la debilidad que desde los otros sectores buscaban. Tanto de el peronismo o lo que queda de el peronismo tradicional como lo conocemos, o PRO también, porque incluso también hay que hacer referencia al radicalismo, con los candidatos, por ejemplo, la candidata Lula Levy, que es la candidata de Martín Lustó, quien hoy es el presidente del Partido Radical, realmente tuvo muy pocos votos, un poco más del 2% de los votos fue para Lula Levy, con lo cual la verdad que es muy, muy bajo en cantidad y están totalmente fuera de la escena política y de la elección de la gente. Volvemos en unos minutos ya con algunas entrevistas que hiciste ayer. ¿Puede Bien, ser? perfecto. Muy bien, gracias. Hasta luego, Mariana. Volvemos a Buenos Aires. Mariana Herrera, adelante. ¿Cómo te va? ¿Cómo está, Germán? Si les parece, podemos comenzar haciendo un repaso de lo que fue la jornada de ayer, desde la mañana y desde el momento en el que los diferentes candidatos fueron a los lugares para votar. Uno de Adelante. los más importantes, sin duda, y de los que más operativo policial y de seguridad implica, es sin duda el voto del presidente, el presidente Javier Milei, que votó ayer casi cerca del mediodía. Las primeras informaciones hablaban de que iba a emitir su voto alrededor de las 10:30 de la mañana, pero bueno, esto se fue luego dilatando. Y alrededor de las 11 pasadas, ya a las 11 fue el momento en el que el presidente de la Nación fue finalmente a emitir su voto en la UTN, sede Medrano, exactamente, en el mismo lugar en el que había votado durante las elecciones del 2023, y quizás como diferencia de aquellas elecciones en las que sin duda no se podía prácticamente
mover. Hubo mucha menos gente, pero sí hubo gente esperándolo al presidente, tantos vecinos de la zona como gente que había ido hasta este lugar para emitir su voto y se quedaron a esperar a que llegara Milei para saludarlo. Hubo algunos insultos también. En ese sentido es bastante dispar la adhesión de la gente, pero fue bastante tumultuosa realmente el ingreso del presidente. La cantidad de prensa también fue muy grande y al momento de retirarse fueron prácticamente nulas las declaraciones que tuvo allí el presidente de la Nación. Solo pudo hacer de alguna manera alusión a la denuncia que había realizado desde el PRO y exactamente Mauricio Macri durante las últimas horas de la jornada del sábado, en la que denunciaban un fraude digital, fue lo que ellos dijeron, debido a un video realizado con inteligencia artificial en el que Macri, estaba personificado Macri, decía que finalmente bajaban la candidatura de Silvia Lospenato. Obviamente este video era falso, como muchos videos que están dando vuelta en las redes sociales, pero esta fue la principal pregunta hacia el presidente de la Nación, en la que dijo que, bueno, Macri estaba muy llorón y muy de cristal. Pero más que esto no se pudo obtener en cuanto a declaraciones por la misma complejidad de la situación. Sinceramente, por lo menos de prensa, había 50 personas de prensa, más la gente que lo esperaba a Javier Milei allí, con lo cual era muy difícil. Otra de las que también fue a votar fue en la sociedad rural. Estoy hablando de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. También estuvimos allí. Fue mucho más tranquilo y más ordenado el voto de Patricia Bullrich. Si bien además ella no estaba quizás de alguna manera en el foco en esta elección, pero es una de las ministras y de las personalidades, sobre todo de la Libertad Avanza, más fuertes. Recordemos que hace poco tiempo fue que finalmente se afilió al partido, pero realmente fue mucho más organizada esta llegada de Patricia Bullrich para poder emitir su voto. Esto fue en la sociedad rural, en donde vemos cómo ahí en las imágenes la ministra llegó, pudo hacer todo el protocolo. Recordemos que en Buenos Aires se elige por boleta única. Es el mismo sistema electoral que se realizó en la provincia de Salta la semana pasada. Es decir, se vota de manera digital, en una pantalla están todas las listas, allí cada votante elige a su candidato, luego esta máquina imprime el voto y el voto es lo que se ingresa en la urna, con lo cual de alguna manera esta elección digital tiene el respaldo en papel. También estuvimos ayer en el lugar de votación de Manuel Adorni, finalmente el gran ganador de la jornada. Estoy hablando del vocero, actual vocero presidencial, que como bien se sabe, habían anunciado que en caso de ganar iba a dejar este rol en la vocería presidencial, con lo cual habrá que estar a la expectativa de quién va a ser finalmente el reemplazo de Adorni en este rol tan importante y tan significativo, porque sin lugar a duda Adorni ha marcado una forma de vocería. Ahí vemos su llegada, también había muchísima prensa y muchísima gente. Llegó con sanguchitos, el voto fue alrededor de las 13 horas a este Instituto San Judas Tadeo, en donde emitió su voto. También muy complicado el ingreso y el egreso de Manuel Adorni para poder emitir su voto. Fue bastante tumultuosa, pero de Adorni sí tenemos algunas declaraciones que se pudieron escuchar en esta salida bastante tumultuosa. Las escuchamos si es que les parece. Que nos hayan acusado de cosas que no hicimos, pero bueno, yo creo que fue una campaña
dentro de todo ordenada. Dicen Yo no tengo que, experiencia, te repito. dicen que en ¿De redes dónde sociales, te sale? Adorni, ¿De en redes sociales, Adorni, en redes sociales dicen que se rompieron todas las vedas. En redes sociales se rompieron todas las vedas. Eso digo, me parece que hay un montón de cosas para mejorar. Bueno, pero el gobierno va a hacer algo con respecto a esto. Guarda, que hay un cable. Con la justicia, pregunto, digo, la justicia electoral. Esto sin duda haciendo referencia al tema que les contaba hace un rato, a esta denuncia que hubo por parte del PRO por este video hecho con inteligencia artificial, en la que ellos aseguraban que se trataba de un fraude digital y un ataque de alguna manera a la democracia. Incluso la justicia luego ordenó que se bajara el video de la red social X. Sin embargo, lógicamente ya estaba totalmente expandido por todos lados. Habrá que ver si es que en un futuro realmente se toman medidas o cartas en el asunto con este tema. Recordemos que todo lo que es videos, inteligencia artificial y demás no tiene una legislación de alguna manera, con lo cual en las redes sociales se pueden encontrar muchísimas cosas y mucho más ahora con inteligencia artificial. Así que este fue de alguna manera el panorama durante la mañana. Desde La Libertad Avanza le bajaron totalmente el tono a este reclamo y a esta denuncia que hubo por parte del PRO, y con el correr de las horas finalmente esto quedó prácticamente desdibujado, y sobre todo al conocerse los resultados. En cualquier momento volvamos con vos nuevamente, Mariana. Gracias. Bien, perfecto. Hasta luego, señora. Mañana con 36 minutos en toda la Argentina, y volvemos aquí al aire de América Tucumán TV para darle continuidad a Tucumán con todo. Y en este momento vamos a establecer nuevamente comunicación con Mariana Herrera, nuestra periodista que ha viajado a la provincia de Buenos Aires para cubrir las elecciones legislativas. Germán, te hago el pase. Mariana. Sí, ahí lo escucho bien. Bien. Me parece interesante que ahora repasemos un poco los números que han dejado esta elección aquí en Capital Federal, porque sin duda un dato importante es la participación que están teniendo en las diferentes elecciones legislativas que se han desdoblado, es decir, que han decidido realizarse de manera separada de la elección nacional, que va a ser en octubre, debido a que todas están marcadas por una baja participación en términos generales. Por ejemplo, aquí en Cava la participación electoral fue del 53,3%, lo cual ha sido el porcentaje histórico más bajo en unas elecciones legislativas en Cava, en donde en general el promedio era de 70% de participación del padrón habilitado para votar. Pero esto está de alguna manera siguiendo la línea nacional en cuanto a lo que viene ocurriendo, porque por ejemplo en Santa Fe la participación había sido del 55,6%, que estas fueron las primeras elecciones durante este año que abrieron de alguna manera el calendario electoral. En Jujuy, por ejemplo, la participación fue del 64%, en Salta del 62%, en Chaco del 52% y en San Luis del 60%. Es decir, que en ninguna provincia se está llegando por lo menos pasar a la barrera de porcentaje del 70% del padrón habilitado para votar, lo cual me parece que también implica un mensaje. Por un lado, no hay demasiada importancia quizás desde el electorado para este tipo de elecciones, o quizás puede reflejar una molestia de la gente en ir tantas veces a votar, porque recordemos que en octubre nuevamente habrá que votar. Ahora, ese porcentaje bajísimo, esa apatía, ¿qué es lo que escuchaba de la gente? Por un lado, sí, me parece que es apatía ante esto de el desdoblamiento de la elección, porque recordemos acá en Buenos Aires, estas fueron las elecciones legislativas en Cava, en Capital Federal, pero en Buenos Aires, provincia, exactamente el 7 de septiembre va a haber también elecciones legislativas, y luego en octubre la elección nacional. Este desdoblamiento me parece que genera un poco de cansancio, por decirlo de alguna manera, en la gente,
Además de que tradicionalmente las elecciones legislativas me parece que en general nunca han tenido la misma importancia que quizás una elección en la que se decide presidentes, gobernadores o cargos más bien de mayor jerarquía. Me parece que tiene un poco que ver con eso. Otro dato interesante es el sistema de votación. Uno de los argumentos del gobernador Axel Kicillof aquí para hacerla en otra fecha la elección en provincia de Buenos Aires fue el sistema electoral, porque aquí en Cava se votó con el sistema de boleta única en papel, es decir, el sistema digital que luego se imprime esta elección digital que se realizó y es lo que se coloca en la urna. Sin embargo, en provincia de Buenos Aires las elecciones se van a realizar en el sistema electoral tradicional, es decir, la boleta partidaria, la boleta como la conocemos tradicionalmente, con lo cual argumentaron que lo que buscaban era no, de alguna manera que no haya dos formas iguales en la misma fecha, y ese sería el argumento por el cual decidieron hacer la elección en la provincia de Buenos Aires en otra fecha distinta, por ejemplo, a las elecciones generales que sí serán con boleta única las próximas en octubre. Así que también tiene algún tipo de incidencia el tema de este sistema a la hora de elegir. Dos preguntas. Vos estuviste ahora en Buenos Aires, estuviste en Rosario, en Salta. ¿Cuál es la efervescencia o la apatía que habita en esos tres lugares? Me parece que si hacemos una comparación, hay una apatía en cuanto a la situación de ir a emitir el voto. Pero luego en cuestiones más bien políticas o partidarias, me parece que hay una clara tendencia a buscar la representación fuera de los partidos tradicionales. Creo que eso se viene marcando desde aquellas elecciones en Santa Fe, donde en la ciudad más importante que tiene, es decir, en Rosario, hubo un triunfo de la Libertad Avanza, al igual que en Salta, hubo una muy buena elección en Jujuy también, en Chaco, y me parece que eso es lo central. En cuanto a la participación de la gente o a la efervescencia, me parece que tiene que ver con esto. Las elecciones legislativas en general no tienen de alguna manera el mismo impacto en la gente que una elección a gobernador o una elección a autoridades de más jerarquía, pero creo que sí está marcado esto de que ya no hay el impacto de los partidos tradicionales o que conocíamos desde siempre. Caruso Lombardi, ¿cuál es tu opinión? Bueno, Caruso me parece que fue como uno de esos tantos personajes que deciden meterse de alguna manera también y probar suerte en el ámbito político. Lógicamente tuvo muy pocos votos, no llegó al umbral del 3%, que era la mínima para poder acceder a una banca en la legislatura porteña. Me parece que más bien tiene como ese rol casi que pintoresco de cuando alguien que es de un rubro totalmente diferente busca de alguna manera un lugar en la política. Pero me parece que más que lo pintoresco de la situación no es mucho más que eso. Pero esta idea de que el famoso, porque es conocido, la gente lo va a votar, creo que está complicado ahora, ¿eh? Pero me parece que desde qué lado el conocido, porque convengamos que Caruso Lombardi es una persona del deporte muy cuestionada por su forma de dirigir, ya prácticamente no es tenido en cuenta por los diferentes equipos para buscarlo como director técnico, se había dedicado más a estar en el rol de comentarista de alguna manera en diferentes programas de televisión. Entonces, el hecho de ser famoso o conocido no implica necesariamente que sea querido por la gente, me parece. Gracias, Mariana. Que tengas un buen regreso. Muchas gracias, un saludo para todos. Gracias.